Oye, a la salida nos encontramos, pues. Buenas, chicos, vamos a continuar con la clase. Bien. Bien. Entonces, como habíamos calculado nosotros, la prevalencia de la enfermedad era 42.45%. La sensibilidad del tacto rectal para detectar los casos fue de 56% y la especificidad 82%. Así, el tacto fue anormal en 56% de los casos de cáncer de próstata y fue normal en un 82% de los casos que presentaron patología benigna. Entonces, significa que 100 menos los 56,56, 43% de los pacientes que tenían cáncer presentaban tactos normales, no fueron detectados adecuadamente. Ahí es donde viene el tema de las pruebas sensibles para hacer diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto indica la necesidad de utilizar otros marcadores más sensibles, por ejemplo, el antígeno prostático específico o sus derivados, para establecer un diagnóstico de forma más precisa. Perdón un ratito, chicos. Ya, ahora sí, chicos, disculpen. El tener entonces una baja sensibilidad hace que dejemos de diagnosticar, como ustedes pueden ver, porque no detectamos los casos adecuadamente, los enfermos, un 43% en este ejemplo. Y por eso, cuando la prueba tiene baja sensibilidad, o el test tiene baja sensibilidad, se tiene que apoyar en otros medios diagnósticos. Las pruebas de screening deben ser de alta sensibilidad, esto ya lo habíamos conversado, para poder captar a todos los enfermos posibles, ¿no? Una prueba muy sensible será adecuada en los casos en que el no diagnosticar la enfermedad puede resultar fatal para los enfermos. Si se nos pasan los casos,
Si no hemos diagnosticado una enfermedad que requiere tratamiento y es muy mortal, entonces aquí podemos tener problemas, ¿no? Necesitamos pruebas muy sensibles para ello. También se necesita una prueba muy sensible en enfermedades en las que un falso positivo no produzca serios trastornos psicológicos o económicos para el paciente. Por ejemplo, la realización de mamografía en el cáncer de mama, ¿no? Entonces, que no tenga muchos falsos positivos. La especificidad, ya hemos hablado que es para detectar a los sanos, y las pruebas confirmatorias del diagnóstico deben ser de alta especificidad para evitar falsos positivos. Los test de alta especificidad son necesarios en enfermedades graves, pero sin tratamiento disponible que las haga curables. Es decir, si a mí me dicen, vamos a ver si tienes cáncer o no, yo necesito una prueba muy específica que me descarte el cáncer en caso que no lo tenga, ¿no? Acá tenemos los valores en este. Ya. Acá tenemos otro ejemplo. A ver. Vamos a trabajarlo así. Ya. Un tema muy importante en medicina actualmente es la resistencia antibiótica. Entonces, esto se debe a que usamos mal los antibióticos los médicos, ¿sí? Y para ello, debemos recordar que cada vez que una persona tiene faringitis, tiene una enfermedad en la garganta, una inflamación en la garganta, toma antibiótico. Entonces, recordamos también, ustedes ya lo deben saber por cursos de microbiología y fisiopatología, de que la proporción de infecciones bacterianas en la garganta, sobre todo en los adultos, es menor, es muy poca, ¿no? Inclusive en los niños, perdón, es menor. Entonces, tenemos nosotros que utilizar los antibióticos bien, porque si es una infección viral, los antibióticos no le van a hacer nada. Los estamos usando por gusto y generando resistencia antibiótica. Entonces, hay una forma de hacer diagnóstico clínico de faringitis por estreptococo. Se buscan ganglios cervicales, se busca la fiebre, se busca la presencia de secreción purulenta a nivel de las amígdalas y la garganta. Esta infección es producida por un estreptococo del grupo A betemolítico y requiere tratamiento antibiótico. Pero si no se trata de infección por estreptococo, se trata de una infección viral, los antibióticos no nos van a servir de nada. Entonces, lo que queremos nosotros saber en este estudio es si el diagnóstico clínico de faringitis por estreptococo, con los criterios que les estaba diciendo, es lo suficientemente sensible y específica para el diagnóstico de faringitis estreptocócica, ¿no? ¿Cómo sabemos si el diagnóstico clínico, las reglas clínicas nos van a servir? Pues bien, lo comparamos con un gol estándar. ¿Cuál será el gol estándar? Identificar el microorganismo. ¿Cuál es la forma de identificarlo? Cultivo positivo en la garganta y en la secreción de la garganta. Entonces, las preguntas de siempre: ¿cuántos son los verdaderos positivos en esta tabla tetracórica? 27. 27. ¿Cuántos son los verdaderos negativos? 77. 77. Muy bien. Ahora, nos preguntamos, ¿cuánto es el total de casos confirmados de faringitis estreptocócica? 37. Muy bien, 37. ¿Y el total de pacientes que tenían faringitis por otra causa? 112. 102, ¿no? Bien. Ahora, entonces, calculemos sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, incluida la prevalencia del diagnóstico clínico de faringitis por estreptococo. Vamos rapidito, vamos haciéndolo simultáneamente. Para calcular la sensibilidad, ¿cuál va a ser el cálculo? Arriba va 27. Verdaderos positivos sobre, bueno, El total. 37. 27. sobre 37, ¿verdad? Y esto en porcentaje me sale 73%. 73. 73%. ¿Qué tan sensible es? ¿Cuántos casos se nos escapan de 100? 27. 27, ¿no? 27% de casos se nos escapan. Si fueran 100 pacientes que evaluamos, 27 no los vamos a clasificar adecuadamente. Muy bien, la especificidad. 69%. ¿Cómo calculó? 177 entre 12. Entre 112. Entre 112. Ah, ¿no? 112, 112. Esto sale 69. 68.75. Vamos a ponerle 69%. Perfecto, gracias, Antonio.
Vamos a poner así para entenderlo, que aparte que no me van a entrar los decimales. 69%. ¿Qué opinan del diagnóstico clínico de faringitis por estreptococo? Acá tienen la sensibilidad y la especificidad. O sea, es regular, pero no digamos que es lo óptimo. Es bajo, ¿no? Bajo rendimiento, ¿no? Solamente clínicamente un poquito difícil. Entonces, lo mejor sería tomar un cultivo, pero igualito eso nos va a tomar días, ¿no? Entonces, quizás se pueda añadir alguna otra prueba, serología, por ejemplo, ¿no? De repente. Pero para lo que tenemos, supongamos que ustedes están en su centro de salud en el SERUM. Esto es fácil. Hacer el diagnóstico clínico es fácil. De aplicar, me refiero. No necesariamente tenemos un rendimiento adecuado, pero tampoco parece que haríamos mucho mal basándonos en el diagnóstico clínico. Doctor, una pregunta. No es una Sí. pregunta curiosa que se me acaba de ocurrir. ¿La Ujú. suma de métodos diagnósticos que no sean el gol estándar nos aumenta la especificidad y la sensibilidad si los hacemos juntos? Tú me dices, aquí en este lado. Por ejemplo, si sumamos el diagnóstico clínico más serología Claro que sí. Sí, o sea, Claro que sí. Va a aumentar. aumenta. Ay, ok. Claro, va a aumentar, pero para ello, obviamente que tú los juntas en un solo método. Ajá, a eso me refiero. ¿No? Sería una especie de regla de decisión clínica, ¿no? El Ujú. diagnóstico clínico más serología, ¿cuántos fueron clasificados finalmente como positivos y negativos para faringitis por estreptococo? Y lo comparamos con el cultivo, ¿no? Y vemos cuánto aumenta la sensibilidad y la especificidad. La prevalencia, 37 sobre 149. muy bien, y esto sale 24,8%. 25, vamos a poner. Muy bien. ¿Cómo creen que salga nuestro valor predictivo positivo? Bajo. Bajo, ¿no es cierto? Tenemos una prevalencia baja. Y además, ¿qué cosa tenemos muy elevado que nos va a bajar el valor predictivo positivo? Los falsos positivos. Los falsos positivos, ¿no? Los falsos positivos, miren, son más de la mitad. Más de la mitad del total de positivos. 35 de 62. Ya ahí nomás estamos viendo que el valor predictivo positivo va a salir bajo. ¿Y esto por qué? Porque tenemos una baja prevalencia. Entonces, calculemos el valor predictivo positivo. 27 sobre 62. Muy bien. ¿Y esto nos sale? 44%. 44%. Perfecto. Y el valor predictivo negativo, 89%. ¿cómo lo calculamos? 77 entre 87. Muy bien. Y nos sale 88, 86%. Ah, no, 89, perdón. 89%. 89%. Aquí una vez más vemos la relación que hay entre prevalencia y el valor predictivo positivo, ¿no? Un valor predictivo positivo muy bajo. 46% de falsos positivos. Es muy alto, en realidad. Bien. Lo vemos aquí. 73% de sensibilidad, 69% de especificidad, 25% de prevalencia. Bien. La prueba o test de tolerancia al ejercicio y enfermedad coronaria. Enfermedad coronaria diagnosticada con toda seguridad con cateterismo cardíaco. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos son los verdaderos positivos aquí? 815. Y los verdaderos negativos. 327. 327. Listo. ¿Cuánto sale la sensibilidad? ¿Cómo calculamos? 815 entre 1023. Entre. 1023. Muy bien. ¿Cuánto sale la sensibilidad? 80%. 80%, ¿no? 79.66%. 80%. Mi especificidad, ¿cómo la calculó? 327 entre 442. Muy bien. ¿Cuánto sale? 74%. Muy bien.
la prevalencia de enfermedad coronaria en este estudio? $0,70. No, 70%. Perdón. 70%, ¿no? Que resulta de dividir 1023 entre 1465, ¿no? Y multiplicarlo por 100, 69.8. Muy bien. Tengo una prevalencia alta o baja de enfermedad. Alta. ¿Sí? ¿Cómo esperan que salga su valor predictivo positivo? Más alto que el anterior. ¿No es cierto? ¿Cuántos falsos positivos tenemos? 115. 115. ¿De cuánto? ¿De cuántos positivos? 930. De 930, ¿no? Aquí nomás ya estamos viendo que el valor predictivo positivo efectivamente nos va a salir importante, ¿no? Y lo vamos a calcular. ¿Cuánto sería? 88%. 815 entre 930. multiplicado por 100 y redondeado, porque es 87.6, 88%. Miren ese valor predictivo positivo en relación con una prevalencia de 70%. Se nota la diferencia, ¿verdad? Doctor, disculpe, ¿y cómo vamos, o sea, cómo aumentamos o cómo mejoramos el valor predictivo positivo? Aumentando la cantidad de enfermos con enfermedad coronaria diagnosticados bien. Claro, no, lo que pasa es, como les dije, es definición de caso. Si ahorita yo te pregunto la prevalencia de enfermedad coronaria en el Perú, ¿ya? Era mientras más específico, mientras más especificábamos los datos, la mejor, población, ¿no? tu población también, ¿no? Oye, Entonces, si tú tomas una muestra de la población general, tu prevalencia, ¿cómo saldrá? no, en definitiva baja. Ya, vamos a mejorarla. Cambiemos, ya no es la población general. La población, dame una especificación más de población. Ya no hablemos del Ser Perú varón, país. ser varón. Los varones, o no sé, los diabéticos. Ya, empezamos por, a ver, chicos, vamos restringiendo poco a poco y después de ahí nos vamos a ir yendo hasta donde aumentemos la prevalencia al máximo. Ya, no hablemos de Perú, hablemos algo un poquito más específico. Lima. Lima, por ejemplo, ¿no? O sea, una gran ciudad en comparación con medio rural, ¿no? Yo espero quizás que la prevalencia de enfermedad coronaria sea mayor en la ciudad que en el Ande, ¿no? Bien, eso aumentaría un poco la prevalencia. Estamos en Lima. ¿Qué más? ¿De qué otra manera podemos aumentar la prevalencia? Vamos a tomar una muestra de una población más específica. ¿Cuál sería? Mayores de 40, 50 años. Ya, puede ser. Porque el fenómeno principalmente es aterosclerótico, ¿no es cierto? Sí, 40, mientras 50 más años. Muy edad, bien. más Claro, probabilidad. mayores de 50 años, pongámosle. Entonces tu prevalencia definitivamente ya no va a ser la misma de antes, va a seguir subiendo. Y si decimos mayores de 50 años y sumémosle otro factor. Obesos. Obesos, ya, puede ser, muy bien, ¿no? Diabéticos, hipertensos. Entonces, la población de la que estamos hablando empieza a cambiar las cifras de prevalencia, ¿no? Y si mi prueba es buena, entonces va a captar adecuadamente a los positivos, a estos verdaderos positivos, ¿sí? Doctor, entonces mientras más específica sea la población y se haga la prueba va a salir una prevalencia mayor, ¿no? La prevalencia va a ser mayor. Muy probablemente si tu prueba es buena, tu valor predictivo positivo va a ser elevado, lo mismo que tu sensibilidad y probablemente la especificidad. ¿Ya? En este caso, la prueba del ejercicio tiene un mejor valor predictivo positivo, una mejor sensibilidad también que las otras pruebas que hemos estado viendo, por una razón, que es que ¿qué diferencia habría con el tacto rectal, por ejemplo? ¿Saben ustedes cómo es la prueba del ejercicio para enfermedad coronaria?
Te ponen el electrocardiograma, si no me equivoco, en todo. No, Se ponen a correr. Ya en una cinta, ¿verdad? Claro, sí. Claro, no tanto como correr inicialmente, es primero una caminata que va incrementándose la pendiente, se va incrementando la velocidad y luego puede trotar un poco el paciente. El hecho es generar una actividad física que provoque ese desbalance entre la entrega de oxígeno y la recepción a nivel de los tejidos. Entonces, si tenemos obstrucción de la arteria coronaria, el incremento, la necesidad de mayor oxígeno va a desbalancearse con lo que puede esa arteria coronaria que no está permeable, ¿no? Entregar. Entonces va a haber dolor. Eso es lo que convierte una prueba en positiva para enfermedad coronaria en la tolerancia al ejercicio, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos, entonces vamos restringiendo la población, definitivamente va a mejorar la sensibilidad y especificidad de nuestra prueba. Pero acá hay otro detalle, ¿no? ¿Qué diferencia habría entonces conociendo ese mecanismo de la prueba en comparación con el tacto rectal que usábamos para la próstata? Ya lo dijeron, pero creo que acá se nota más. Hay menos falsos negativos. Falsos positivos, diré. Menos falso positivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? Ya Porque les la prueba describí. es buena, es mejor. O, porque hay más población este, diagnosticada bien, ¿no? Diagnosticada de manera Ya, correcta. claro, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene esta prueba o test de tolerancia al ejercicio? Porque tiene una mejor sensibilidad que el tacto rectal, por ejemplo, para el diagnóstico de cáncer de próstata. Lo dijeron cuando pregunté por ese tema antes. Porque no depende de la calidad del doctor, ¿no? Del examinador, efectivamente. No depende, porque va a depender realmente de la misma patología. Si hay obstrucción importante, el paciente va a tener dolor conforme vaya haciendo ejercicio. Entonces, aquí no depende del operador, del examinador, ¿no? Entonces, la prueba por eso tiene una mejor sensibilidad y obviamente un valor predictivo positivo mejor. ¿Por qué tiene un mejor valor predictivo positivo? No solamente porque la prevalencia es alta, sino también porque el número de falsos positivos es bajo. ¿Sí? El número de falsos positivos es bajo. Y era lo que hablábamos, ¿no? Una vez más, si yo tengo la fórmula valor predictivo positivo es igual a los verdaderos positivos en el numerador dividido entre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Entonces recordemos que aquí, en esta fracción, falsos positivos están en el denominador y entonces nos preguntamos qué relación tiene con el valor, el cociente, acá valor predictivo positivo. ¿Es una relación directamente proporcional o inversamente proporcional? inversa. Inversa. Inversamente proporcional. Entonces, si esto aumenta, esto disminuye. Y si esto disminuye, esto aumenta. Entonces, si nosotros disminuimos los falsos positivos, ya no es algo dependiente de operador, ¿no? Entonces el valor predictivo positivo se incrementa, ¿ya? Esa es la relación que hay aquí. Y obviamente depende de la prevalencia también. Mientras más prevalente sea la enfermedad, es más frecuente que tengamos verdaderos positivos, ¿sí? Bien. Aquí está 80% de sensibilidad, 74% de especificidad, 70% de prevalencia, como ya habíamos visto, ¿no? El valor predictivo positivo, 88%, el valor predictivo negativo, 61%. Incrementó la prevalencia, incrementó el valor predictivo positivo de esta prueba, ¿no? Tenemos estas otras fórmulas, valor predictivo positivo, si es que disponemos de la sensibilidad, la prevalencia y la especificidad. Entonces, el valor predictivo positivo es sensibilidad por prevalencia, dividido entre sensibilidad por prevalencia, más 1 menos la especificidad por 1 menos prevalencia. Bien fácil la fórmula, ¿no? Valor predictivo negativo, especificidad por 1 menos prevalencia, dividido entre especificidad por 1 menos prevalencia, más 1 menos sensibilidad por la prevalencia. ¿Quién me la repite? Vamos a hacer un ejercicio. Pero no vamos a hacer un ejercicio, no vamos a hacer un ejercicio con
con estas dos fórmulas, si no vamos a utilizar este dato. Enfermedad y la prueba. Bien. Uy. Supongamos que yo les digo, les pongo un problema en el cual tengo una prueba con 95% de sensibilidad y una especificidad de 95%. Y les pedimos calcular el valor predictivo. Acá es ese nada más, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de la prueba. Podemos armar una tabla tetracónica con estos valores, sensibilidad 95%, especificidad 95%. ¿Qué dice? Doc, pero ya no pondríamos 95 número, sobre pondríamos 100. porcentaje nomás. Le podemos poner números. O 95 Sí se sobre puede. 100. Ya, ¿dónde va 95? Esa es sensibilidad, ¿no? Sí, En A, sensibilidad. en A, En en A. Enfermos. A más C. Ambas. Acá. ¿Cuánto es A más C? 100. 100. 5. Iván, aquí me da una sensibilidad del 95%. No sabría decirle, doctor. Creo que me he confundido. Creo que ahorita me acabo de confundir. A ver. ¿Cuál es la fórmula de la sensibilidad? Valor positivo sobre Verdadero positivo sobre Verdadero el total de positivo enfermos. más Verdaderos positivos Verdadero más positivo más falso falso positivo. no, falso negativo. negativo. Falso negativo. Ok. En buena cuenta, verdadero positivo más falso negativo, ¿qué cosa viene a ser? El total de ¿De enfermos? Enfermos. enfermos, ¿no? El total de casos. Ya, y yo te digo así, Iván, mira acá. Sensibilidad del 95%. Transforma esto en una fracción. 95 sobre 100. Muy bien. Ahora, utilizando la primera fracción y comparándola con esta. ¿Cuánto Sería son los verdaderos positivos? 95. Y el claro, total sería de 90. casos. Ya, ok. Sí, ¿Estamos? ya. Sí, ya. Muy bien, muy bien. Ahora pongamos la especificidad. va en D. En D. 95, ¿no es cierto? ¿Y el 100 dónde va? En Enfermos. D más D. Sanos. ¿No es cierto? En B más D, sí. Muy bien. Y acá es simplemente cuestión de completar, ¿no? Jugar con las diferencias. Claro. Muy bien. ¿Acá cuánto sería? 100. 100, Y acá. 100, ¿Y mi población total? 200. 200. Sí. Muy bien. Uy, alguien dijo que con el grupo de los lunes también me dijeron 400, me dijeron acá. No, es 100 más 100 y 100 más 100, igualito, 200, ¿ya? No se vayan a confundir en el examen, ¿ah? 100 más 100, 200. 100 más 100, 200. No es 100 más 100 más 100 más 100 más 100, no.
¿ya? Se suma en columna y se suma en fila. Listo. Entonces, ¿cuánto sería mi valor predictivo positivo? ¿Cómo lo calculo? 95. 95 sobre 100. Entre También 100. sería 95. 5 sobre 100, o sea, 95. 95%, ¿no es cierto? ¿Y cuánto era acá la prevalencia de la enfermedad? 50%. 50%, ¿no? El número de casos sobre el total de población, 100 sobre 200, tengo 50%. Mi valor predictivo negativo, 95% también. igualito, ¿no es cierto? ¿Cómo sabía yo de antemano de que mi valor predictivo positivo iba a salir elevado independientemente de la prevalencia? La sensibilidad. Ah, porque los falsos positivos son muy Ya. pocos. Eran Ya, menores. los falsos positivos son muy bajos, ¿no? Entonces, definitivamente esto eleva el valor predictivo positivo, como ya hemos visto, ¿ya? Entonces, si les damos estos datos, no es para que utilicen la fórmula y calculen sensibilidad, especificidad, prevalencia, 1 menos prevalencia y todo lo demás. No, ya arman su tablita así nomás y con eso se calcula inmediatamente, ¿ya? Pero de todas maneras, es bueno que conozcan que existe esta relación, ¿ya? Si gustan, después lo pueden probar. A ver. Fletcher estudió el efecto de la prevalencia y el valor predictivo de la fosfatasa ácida prostática para determinar cáncer de próstata, cuya sensibilidad es 70% y su especificidad es 90%. Entonces, nosotros tendríamos más o menos algo así, ¿no es cierto? 70, 30 y 100, ¿no es cierto? Para sensibilidad y especificidad 90, o sea, acá es 90, acá es 10 y acá es 100. Acá sería 80, Y 120. 120 120 y acá y 200, 200. 200. ¿no? Así sería, ¿ya? Bien, eso como ejercicio para armar la tabla tetracórica, pero veamos qué nos dice esta diapositiva, que es interesante, que es lo que yo les dije. En la población general, ¿cuánto es la prevalencia por 100.000 habitantes de cáncer de próstata? 35 por 35. 100.000. Eso me da un valor predictivo positivo, miren de cuánto, Muy 0.4. bajo. Muy, muy bajo. Ahora vamos a hacerlo en otra población, hombres mayores de 75 años. Prevalencia por cada 100.000, 500. Valor predictivo positivo, subió de 0,4 a 5,6. Entonces, eso ha sido un incremento de 14 veces, ¿no? Y si decimos pacientes con un nódulo prostático sospechoso y que sean hombres mayores de 75 años, la prevalencia por cada 100.000 casos aumenta a 50.000. Mi valor predictivo positivo es 93. ¿Sí? Entonces, sube dramáticamente, ¿ya? Así es el efecto de la prevalencia sobre el valor predictivo positivo. Entonces, Su micro está apagado. ya, gracias. Ya, les decía, es la proporción de casos reportados que verdaderamente son casos, ¿no? Es la proporción de brotes o epidemias reportadas de las que se presentan en ese momento, ¿sí? Es una medición del valor predictivo del reporte de un caso o una pandemia, una epidemia requiere la confirmación del laboratorio de los casos reportados de todas maneras. Algo habíamos hablado de los recursos, ¿no? Que utilizábamos según el valor predictivo positivo. Mire, se mide para investigar si el reporte de un caso o un brote de epidemia reúne o no nuestra definición para un caso verdadero o brote de epidemia real. Y entre más reportes falsos positivos existan en un sistema de vigilancia, menor será el valor predictivo, lo cual significa que se están investigando casos que no son. Las epidemias pueden identificarse equivocadamente y obviamente esto significa utilizar mal los recursos, ¿no? Los falsos positivos pueden conducir a intervenciones innecesarias, detección de falsas epidemias que conducen a costosas investigaciones e inquietud indebida en la comunidad
Un sistema de vigilancia con bajo valor predictivo positivo conduce a búsquedas inútiles y desperdicio de recursos. Esto ya lo habíamos visto, es fácil de deducir, ¿no? Va a estar, miren, aquí está lo que preguntaban, está estrechamente relacionado este valor con la claridad y la especificidad de la definición de caso. Entonces, mientras más riesgo tenga la población, va a tener un mayor valor predictivo positivo. Refleja la sensibilidad y especificidad de la definición de caso y la prevalencia de la condición de los habitantes, ¿no? Entonces se puede aumentar al incrementar la especificidad y la prevalencia. Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test. Mientras que el valor predictivo negativo es la probabilidad de que un sujeto con un valor negativo en la prueba esté realmente sano, ¿no? Aquí miren el 70% del valor predictivo positivo de la prueba del tacto rectal, 71,98 de valor predictivo negativo. Entonces los valores de sensibilidad y especificidad, ¿no?, nos dan información importante, pero presentan la desventaja que no proporcionan información relevante para decidir ante un determinado resultado de la prueba, ¿no? El concepto de valor predictivo nos permite tomar decisiones clínicas y mejorar el empleo de los recursos. Un instante, chicos, por favor. Cuando la prevalencia de la enfermedad es baja, entonces un resultado negativo permitirá descartar la enfermedad con mayor seguridad, siendo así el valor predictivo negativo mayor. ¿Ya? Cuando la prevalencia es baja, nos sirve más el valor predictivo negativo, pero para descartar la enfermedad. Y un resultado positivo no permitirá confirmar el diagnóstico en ese caso, ¿no?, resultando en un bajo valor predictivo positivo. Esa es la influencia de la prevalencia. Aquí nos pone un ejemplo con VIH. A pesar de tener una prueba con sensibilidad y especificidad de un 99,5%, miren, ¿no?, si aplicamos en la población limeña con 2.800.000 habitantes, vemos 6.000 pacientes VIH positivos, ¿no?, con una prevalencia de 0,21, y lo cual nos da un valor predictivo positivo del 30%. Mientras que si nosotros vamos mejorando la población a la cual le vamos a aplicar, este es el resultado del cual sale el valor predictivo positivo del 30%, estas cifras. Les sugiero que de todas maneras cojan las cifras y luego lo practiquen y luego verifiquen los resultados para que les sirva también como práctica. ¿Qué pasa si aplicamos la misma prueba a una población en la que el número de enfermos VIH fuese mayor, 800.000 personas? Entonces ya la prevalencia sube a 28,6%, ¿sí? Y el valor predictivo positivo, que inicialmente nos salía 30%, subió hasta 98,7%. Entonces la prevalencia influye grandemente en el valor predictivo positivo. Aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿no?, para calcularlo, y ahí está el 98,7% del valor predictivo positivo. Se nota claramente, miren la cantidad de falsos positivos en la primera, 13.000, 14.000 de 20.000. En la segunda muestra tenemos 10.000 nada más de falsos positivos de 800.000, ¿no? Se ve claramente por qué el valor predictivo positivo sale alto. Y si se dan cuenta, la prevalencia o sea, el número de casos de la enfermedad, porque la prevalencia lleva en el numerador el número de casos. Entonces, si yo quito pacientes sin enfermedad y los sumo a los pacientes que tienen enfermedad, definitivamente aumenta la prevalencia y aumenta también el valor predictivo positivo, ¿ya? Las dos cosas que ya habíamos visto, que simplemente estamos dándole un poquito de vueltas. Bien, y finalmente el resumen donde se ve todo lo que acabamos de revisar. Calcular sensibilidad y especificidad de la prueba rápida de VIH. El ELISA Western Blot nos sirve, pero demora. Y ustedes, por ejemplo, quieren entrarle a un paciente a sala de operaciones, como les había dicho, y quieren saber qué tanto deben protegerse.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Una prueba muy sensible o una prueba muy específica? Muy específico. Muy específica, porque lo que nos interesa a nosotros es que el paciente no tenga la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a escoger una prueba muy específica para nosotros saber qué tanto nos debemos proteger. En realidad, las medidas de bioseguridad deben aplicarse para todos, porque en este tema del VIH existe el periodo ventana en el cual no se detecta, en fin, ya son detalles. Nos vamos a centrar en nuestro ejemplo. Yo quiero saber si el paciente tiene o no tiene. Yo quiero que no tenga porque de esa manera sé cuánto me voy a proteger o no. Entonces, rápidamente, sensibilidad. ¿Cuánto sale la sensibilidad en este grupo? Para la prueba rápida de VIH. 97%. 97.6%, ¿no es cierto? 166 entre 170%. Muy bien. ¿Cuánto es la especificidad? 90.4%. 90.4. 1218 entre 1347%. Muy bien. Valor predictivo, no, prevalencia. ¿Cuánto sale la prevalencia de la enfermedad en este grupo? 170 entre... 11%. 11%. 11%, ¿no es cierto? 11%. ¿Qué espero? ¿Un valor predictivo positivo alto o no? Bajo. Bajo. Bajo, ¿no es cierto? Además, miren la cantidad de falsos positivos que hay de 295. Es bastante. Calculemos, ¿cuánto es el valor predictivo positivo en este caso? 56,2%. Bajísimo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el valor predictivo negativo? De 99.6. 99,6%. 99.6. Así es. 99.67, casi 100%, ¿no? ¿Cómo interpretamos eso, doctor? O sea, el valor predictivo negativo. ajá, tan Que alto. me sirve mucho para descartar la enfermedad, porque me dice que un paciente que sale negativo en la prueba realmente es negativo para la enfermedad. ¿Sí? Ok. Sí, doctor. Claro, me dice eso, ¿no? Ya. Que estuvo bien clasificado como Pero negativo. esa prueba es más sensible. No, es más específica. Más específica, para Claro. decir, para No se descartar, llega a ¿no? ver. Sobre todo para descartar. Para descartar te sirve más. Claro. ¿Por qué, a ver, Edwin, ¿por qué crees que lo utilizaríamos más para descartar que para diagnosticar? Por su valor predictivo negativo. Ya, pero además, Por su alto falso positivo. exacto, por la elevada proporción de falso positivo, ¿verdad, Ariel? ¿Era lo que ibas a decirnos? Sí, doctor. Mucho falso positivo, imagínate, ¿no? Les hago acá a todos la prueba rápida para diagnosticar VIH. ¿A cuántos voy a asustar? 40% van a salir Ajá. asustados, van a empezar a mirarse, van a empezar a reclamarse. Te dije que te protejas, ¿no? Entonces, falsos positivos y después resulta que no eran positivos, ¿no? Entonces, esta prueba nos sirve para descartar la enfermedad, no para diagnosticar, no nos sirve para tamizaje, nos sirve para descartar la enfermedad. ¿Ya? Rápido, ¿qué tipo de prueba es mejor para realizar un screening? Entonces, ¿una prueba muy sensible o una muy específica? Sensible. Sensible, muy bien. ¿Cómo será el valor predictivo positivo de una prueba diagnóstica de una enfermedad poco prevalente? Va a ser Muy bajo. poco. Va a ser bajo. Va a ser muy bajo, ¿no? Como siempre, revisen por favor los videitos. ¿Ya? Les va a hablar otra vez de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, para que quede un poquito más fijado, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos a pasar rápidamente a la segunda clase del día de hoy. Vamos a empezar a adentrarnos en lo que son, en lo que es los diseños epidemiológicos, pero una cosa muy breve, porque lo que vamos a ver básicamente
es la investigación en epidemiología y algo de ética. Ética, ¿ya? Perdón, chicos, un ratito que al que toca y al que canta se le seca la garganta. Voy a tomar un traguito de agua y regreso inmediatamente. Oh, es su audio. Sí, un instante, un instante.
Bien. Vamos con la última parte. Esta clase la vamos a tocar a la mitad, porque como les dije, es más que nada temas introductorios que tienen que ver con investigación y ética, ¿ya? Y ya la próxima semana nos vamos a meter de lleno en todo lo que son los diseños epidemiológicos y vamos a aplicar como un resumen prácticamente todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Es decir, medidas de frecuencia, medidas de asociación, medidas de impacto y algo quizás de validez de pruebas diagnósticas. Pero básicamente vamos a volver a nuestras tablas tetracóricas anteriores y ahora sí ya vamos a tener el ejemplo completo de lo que ustedes van a tener en el examen. Armar la tabla tetracórica en base a los datos que le damos en un párrafo. Van a identificar el tipo de estudio, que eso lo vamos a aprender a partir de la próxima semana. Cuáles son los tips para identificar el tipo de estudio. Obviamente que en base a los datos nada más así generales, porque ustedes están leyendo un trabajo de investigación y en el mismo trabajo les dice qué tipo de estudio es, ¿no? Pero vamos a armar la tabla tetracórica correspondiente. Al saber el tipo de estudio ya sabemos qué tipo de medida de frecuencia se utiliza, qué tipo de medida de asociación y cómo se calcula esto. Si es que es competente o es pertinente, perdón, calcular las medidas de impacto, positivas o negativas, estas se calcularán. Si es una pregunta sobre validez de pruebas diagnósticas, armarán la tabla tetracórica y ya identificarán los diferentes componentes y calcularán la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Así que lo que vamos a ver ahora es un poquito más verborrea que otra cosa. Vamos a establecer las bases de la investigación epidemiológica, los principios éticos, los diseños epidemiológicos y algunos estudios observacionales descriptivos. Pero esta parte, como les dije, lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a hacer una última práctica rápidamente. Aquí. Nos dice que se realiza un estudio para determinar la influencia del calcio en la dieta y el desarrollo de osteoporosis. Para ello se toman 2 muestras de la población, una con diagnóstico de osteoporosis, 80 personas, y otra sin osteoporosis, 320 personas. Se realiza una encuesta para determinar el consumo promedio de calcio en la dieta de ambos grupos, encontrándose que dicho consumo era bajo en 58 personas con osteoporosis y en 62 de las personas sin la enfermedad. Nos preguntan si existirá relación entre el consumo de calcio y el desarrollo de osteoporosis. Bien, este es un estudio, un diseño de tipo transversal. Ya vamos a aprender la próxima semana por qué, cómo es que determinamos eso. Pero ahorita nos vamos a poner a armar nuestra tabla tetracórica. Volvemos a nuestra tabla tetracórica inicial, no a la variante de las pruebas diagnósticas, sino a nuestra tablita que ya conocíamos, ¿ya? Para que no se nos olvide rápidamente. Aquí arriba, ¿qué va? Enfermedad, presencia de enfermedad. Enfermedad, Osteoporosis. ¿no es cierto? En este caso sería osteoporosis. Muy bien. Osteoporosis. Excelente. Entonces acá, bueno, vamos a hacer lo siguiente. No le vamos a poner enfermedad, sino de frente osteoporosis. Muy bien. Hemos identificado, ¿no es cierto? Entonces los pacientes que tienen osteoporosis y los pacientes que no tienen osteoporosis. Muy bien. ¿Y aquí qué iría? El riesgo. ¿Cuál Bueno, sería el riesgo? el consumo bajo de calcio. Muy bien, bajo consumo de calcio. Riesgo. ¿Correcto? Bajo consumo de calcio. Entonces, acá serían los pacientes que consumieron poco calcio y aquí los pacientes que en su dieta no consumían poco calcio, sino que consumían un calcio normal, ¿no? Muy bien. Empecemos a llenar ahora sí nuestra tabla tetracórica. Dice, se realiza un estudio para determinar la influencia del calcio en la dieta y el desarrollo de osteoporosis. Para ello se toman 2 muestras de la población, una con diagnóstico de osteoporosis, 80 personas, y otra sin osteoporosis, 320 personas.
Ya sabemos que esto es A, esto es B, esto es C, esto es D, esto es A más C, esto es B más D, A más B, C más D y A más B más C más D. Muy bien, ¿dónde pongo 80? En A. Aquí. ¿Así? ¿Qué dicen, chicos? En A más, en A más C. A más C. Ok, ok, sí. Exacto, exacto. Nos dicen, dos muestras de la población, una con diagnóstico de osteoporosis, 80 personas, son todos los que tenían osteoporosis. Y otra sin osteoporosis, 320 personas. ¿Dónde va D sin más D, D osteoporosis? más D. D más D, ¿no es cierto? Aquí, 320. Muy bien. ¿Cuánto va acá? Total del estudio, 400. 400 personas. Muy bien, 400 personas. Ahora, nos dicen, se realiza una encuesta para determinar el consumo promedio de calcio en la dieta de ambos grupos, encontrándose que dicho consumo era bajo en 58 personas con osteoporosis. ¿Dónde va 58? ¿En A? A. En A. Muy bien. Ahora sí. Aquí va 58. ¿Por qué? De los que tenían osteoporosis, 58 58. consumían bajo O el calcio calcio. en la dieta, ¿no es cierto? Entonces, ¿acá cuánto va? 22. 32. 22. 22. Muy bien. Y nos dice que el consumo de calcio era bajo en 62 personas sin la enfermedad. B. Ese era B. Este es B. El resto ya es fácil, ¿no es cierto? Acá es 120. Acá es 280. Y aquí sería 258. muy bien, 251. Listo, ya armamos nuestra tabla tetracónica. Ahora lo siguiente es, ¿qué medida de frecuencia tendremos aquí? Todavía no estamos identificando el tipo de estudio, pero ya podemos responder eso. ¿Qué medida de frecuencia voy a calcular aquí? Incidencia. Ya nos dice Iván incidencia. ¿Qué más? ¿Todos de acuerdo? Calculamos incidencia. ¿Un factor de riesgo? Fíjense bien, ¿qué dice el texto del párrafo? O sea, nos dice si hay relación, ¿no? Entre consumo de calcio y desarrollo de osteoporosis. Es Claro, pero incidente. ¿cómo hemos armado el estudio? Es decir, tiene que hacerse esta pregunta. ¿Partimos del factor de la exposición o estamos partiendo de la enfermedad, del desenlace? De la enfermedad. Ujú. Entonces, ¿son casos incidentes o son casos prevalentes? Lentes. ¿Cuál, perdón? Se interrumpió, se interrumpió. Dígame. Incidente. O sea, ¿son diagnósticos nuevos? Antiguos prevalentes. No, no, son prevalentes, solo que están relacionándolos con el consumo de calcio, ¿no? Se le añade la consumo de calcio. Exacto. Dice, hemos tomado dos muestras de la población, una con diagnóstico de osteoporosis. ¿O es que hemos hecho un seguimiento para ver quién desarrolla osteoporosis y quién no? No, no, hemos tomado ahí las personas enfermas de uso. ¿Está bien, Edwin? ¿Ahora sí? Sí, bro, sí. Claro. Aquí no hemos hecho un seguimiento para ver dos grupos, el que consumía bajo calcio y el que no consumía bajo calcio. Y hemos hecho un seguimiento para ver quién desarrolla osteoporosis y quién no desarrolla osteoporosis. ¿Ese es el diseño del estudio? Prevalente. No, me refiero, ¿ese sería el diseño del estudio?
¿Sí? Sí, seguro hemos hecho eso. O sea, hemos separado un grupo de personas con bajo consumo de calcio y otros sin bajo consumo de calcio. Les hemos hecho un seguimiento para ver quiénes Ah, desarrollan. no, ya está diagnosticado. Ya está diagnosticado. Primero Entonces son hemos casos, ubicado a las claro, personas con osteoporosis primero. claro, vamos a ir de aquí para acá. Casos y cortes, entonces. Podría ser casos y controles o podría ser un transversal también. ¿Ya? Podría ser un transversal. Ahorita no vamos a determinar eso todavía, pero lo que sí estamos determinando es la direccionalidad del estudio. Ya tenemos la enfermedad, ya tenemos los casos, entonces no es casos incidentes. Recuerden que incidencia es casos Casos nuevos nuevos. y requiere un seguimiento. Seguimiento. ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá tienen un tip para el examen. Entonces, la medida de frecuencia sería prevalencia. ¿Cuál va a ser mi medida de asociación entonces? Odds ratio. Odds ratio. Muy bien. Odds ratio. Excelente. ¿Por qué no puedo calcular riesgo? ¿Qué me falta para calcular riesgo? Casos nuevos. O Incidencia. sea, incidencia. Incidencia. No tengo incidencia, tengo prevalencia. Por lo tanto, no puedo calcular riesgos. Calculo probabilidades. Odds ratio, excelente. ¿Quedó claro? Sí, doc. Sí, ok. Listo. Como quedó claro, calcúlenme el odds ratio. ¿Cuánto sale el odds ratio? A ver, a trabajar esas calculadoras. ¿Cuánto salió? 10,98. O sea, 11%. 11. No, no, Oye, no, 11 nomás, 11, 11. 11. Ujú. Muy bien. Razón de productos cruzados, ¿no es cierto? Sí, 58 58 por 258 dividido entre entre, 22 por 62. muy bien. Y sale 11. Redondeando sale 11. 10 puntos. ¿Cuánto salía? 10 puntos. 98. Ya, prácticamente eso es 11, ¿no es cierto? Lo final, ¿cómo lo interpretamos? Miren la direccionalidad de la flecha. ¿Qué decimos ahí? Las personas con osteoporosis Ujú. son Tienen 11 veces más probabilidades de desarrollo de, haber consumido poco, De haber ajá, de tenido, consumir exacto, un poco bajo consumo de calcio en comparación, con las personas que consumen calcio de manera normal. No, con las personas que no tienen osteoporosis. muy bien, perfecto. ¿Qué nos faltaría aquí? Obviamente serían nuestros intervalos de confianza, pero tengan por seguro que con un odds ratio tan elevado, los intervalos de confianza al 95% no pasan, no incluyen al 1 de ninguna manera. Esto es bastante significativo. ¿Ah? Bien, podríamos calcular aquí medidas de impacto. Hay falso positivo. O sea, podemos calcular riesgo atribuible, Riego no, porque es incidencia. necesito incidencia para esto. No tengo incidencia, tengo Prevalencia. prevalencia. Cuando ustedes
no solo para el examen, también para sus presentaciones individuales, no me van a presentar pues la incidencia de, o sea, el riesgo relativo en estudios de casos y controles, por ejemplo, o transversales en los que se maneja esta relación. ¿Sí? Entonces, se calcula prevalencia, ya no puedo calcular medidas de impacto, me quedo con el odds rate. Y ahí paro de contar. ¿Correcto? Bien. Entonces, este es un ejemplo de una pregunta de investigación que tiene que ser resuelta con un diseño de una investigación epidemiológica. Porque es un problema que aqueja a una población. Bien. Entonces vamos a ver la investigación epidemiológica, la elección del diseño de estudio, los principios éticos en investigación, estudios observacionales descriptivos, reporte de casos y serie de casos y los estudios ecológicos. Hoy vamos a ver algo de la investigación epidemiológica y los principios éticos en investigación. Para dejarlo ya listo todo para que la siguiente semana veamos todo lo que es diseños de investigación. Con sus ventajas, con sus desventajas, cómo se arman, cómo se analizan, en fin. Pero en realidad eso del análisis y todo lo demás ya lo tenemos bien avanzado. Ya sabemos cuál es la medida, o sea, cómo se ha diseñado, entonces ya sabemos cuál es la medida de frecuencia, ya sabemos cuál es la medida de asociación y sabemos si podemos calcular o no medidas de impacto. Y que eso realmente ya va a ser mucho más fácil. Las clases que veamos en adelante sobre esos temas van a ser casi como si fuera un repaso. Bien, entonces en la investigación epidemiológica, como la epidemiología es una ciencia, sigue el método científico, ¿no? Eso es lo que nos dice esta diapositiva. Busca la epidemiología medir la ocurrencia de la enfermedad e identificar sus causas. Esto es muy importante. Medir la ocurrencia de la enfermedad e identificar sus causas. Medir la ocurrencia de la enfermedad implica ver cómo se distribuye el daño en la población. Le da más a mujeres que hombres, niños, quienes se morían de COVID, como decíamos nosotros al inicio de nuestras clases, los obesos, los diabéticos, los hipertensos. ¿Cómo supimos todo eso? Reuniendo los casos, con estadísticas, ¿sí? Entonces, esa distribución del fenómeno en la población es lo que ven los estudios de tipo descriptivo. Descriptivo, observacionales descriptivos, que ya vamos a ver la clasificación. Pero si queremos identificar las causas del problema, tenemos que asociar un factor de riesgo con, o una exposición con el desenlace. Entonces, allí vamos a ver nosotros cuáles son los determinantes de la enfermedad. Identificar eso implica dos tipos de diseño, los observacionales, pero analíticos, no los descriptivos, sino los analíticos, y además los estudios experimentales, ¿ya? Los experimentos clínicos, los ensayos clínicos. Entonces, el estudio de la distribución es esencialmente descriptivo y el estudio de los determinantes considera una aproximación causal de la enfermedad, causa-efecto, asociación, ¿ya? Como método científico, nos basamos en la observación de los fenómenos naturales. Tenemos nuestras sospechas, nuestras hipótesis que nosotros planteamos en base a esa observación. Verificamos esa hipótesis mediante un diseño epidemiológico que puede poner a prueba nuestro planteamiento hipotético. Recolectamos los datos una vez que escogimos el diseño de investigación, ¿no? Nos aseguramos de la validez, es decir, que el diseño esté bien realizado y el análisis estadístico. Y una vez que tenemos esto, llegamos a nuestras conclusiones para emitir un juicio sobre causalidad. Entonces, esta es la forma como funciona el método científico en la epidemiología: identificación y definición del problema de investigación, justificación, marco teórico, metodología. Hasta aquí es la parte de diseño y luego la ejecución, ¿no? El análisis de la data, la publicación, ¿no? Y esa información en epidemiología se usa para la acción. Entonces, el nivel descriptivo ve cómo se distribuye el daño
¿no? No compara. ¿Sí? Bueno, puede comparar grupos, pero el que trata de establecer una asociación mediante el análisis son los estudios analíticos. A su vez, yo puedo manipular la exposición. Ustedes fuman, ustedes no, pero porque los expongo al humo del tabaco. Entonces, lo puedo hacer de manera aleatoria o no aleatoria para saber si el azar me indica de que esto se presenta en la naturaleza tal y cual como lo estoy observando. Entonces, esos son los dos tipos de estudios, los descriptivos y los analíticos pueden ser observacionales porque no manipulo la exposición, y experimentales cuando yo asigno la exposición. Entonces, ¿cómo se inicia todo? Mediante observación de la naturaleza. Es lo primero que se delimita el problema de investigación, que es una dificultad existente acerca de un aspecto determinado de la realidad, ¿no? Puede consistir en el desconocimiento de hechos o en la búsqueda de explicaciones a hechos importantes. ¿Pero qué estudiamos en epidemiología? Estos son algunos de los criterios, ¿no? Una patología que afecta a muchas personas. Definitivamente, si el impacto en la población es alto, entonces tengo que estudiarlo para ver cómo lo controlo. Patología inexistente en la región, que aparezca pues un caso de ébola, como digo siempre, por ejemplo, aquí en el Perú, sería un desastre total, ¿no? De proporciones bíblicas, realmente. Eso sería una enfermedad emergente, una enfermedad nueva que no había antes en la población. Reemergente, por ejemplo, hemos tenido como ejemplo el sarampión. Recuerden que el cólera también. El cólera fue una enfermedad emergente en los años 90, ¿correcto? Si tuviéramos otro brote de cólera en este momento, sería una enfermedad reemergente. Reemergente, es exactamente, ¿sí? El ejemplo que acaban de dar es excelente. El cólera fue una enfermedad emergente. Si volvemos a tener un brote de cólera, este sería una enfermedad reemergente. Las patologías de carácter grave, por ejemplo, si hay un brote de rabia, ¿no? Que empieza como rabia silvestre, pero que puede luego pasar a rabia urbana, ¿no? Rabia humana. Factores de riesgo cuyos efectos aún no se conocen. Por ejemplo, no se ha determinado, creo, al 100% la inocuidad de las radiaciones emitidas por los celulares, ¿no? Todavía se postula de que podrían tener algún impacto en las neoplasias del sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no? Conductas que exponen al individuo a determinados riesgos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, viruela símica y HSH, ¿no? Hombres que tienen sexo con hombres. Una porción de la realidad particularmente compleja que necesita de prevención y control, ¿no? Por ejemplo, las muertes por accidente de tránsito. Entonces, todos esos son más o menos aspectos que se estudian, que motivan el realizar un diseño de investigación epidemiológica, ¿no? Entonces, si yo solamente me limito a describir las características del fenómeno, voy a hacer un estudio descriptivo. Estos sirven como base para los estudios analíticos, es decir, aquellos en los que yo planteo una hipótesis de causalidad y trato de demostrar, sea porque voy desde la exposición haciendo un seguimiento hacia el desenlace, lo cual me lleva a estudios prospectivos, o de repente yo ya tengo los casos, ¿no? Y veo en el pasado si tienen factores de riesgo. Entonces, esos son estudios analíticos. Trato de establecer una asociación. ¿Cómo elijo un diseño? Obviamente que en base al objetivo del estudio y al tipo de hipótesis, primero. Segundo, en base a la disponibilidad de unidades muestrales, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo tengo una enfermedad rara, voy a tratar de reunir en algún lugar casos. Porque si es rara, imagínense el tiempo de seguimiento que yo debería hacer para que aparezcan los casos necesarios para que mi estudio tenga una validez significativamente estadística. Depende de los recursos disponibles. Si no tengo recursos como para hacer un seguimiento, entonces me hago casos y controles o un transversal con una sola encuesta y listo, ¿no? Por eso depende de si tengo gente para el estudio, economía, el tiempo para hacer el estudio.
y la posibilidad de seguimiento, ¿no? Si yo puedo seguir, tengo los recursos y la capacidad y la población está dispuesta a que se le siga por un tiempo sin abandonar el estudio, entonces puedo hacer un estudio prospectivo, si no, va a tener que ser uno meramente de casos y controles o transversal. Bien, ¿cómo elegir el diseño? Eso lo vamos a ver ya la próxima semana, como les dije, el detalle. Ahora, vamos a ver los principios éticos en investigación. La investigación no toda en la ciencia y en epidemiología, a pesar de algunos avances inclusive que puede haber brindado, no toda ha estado exenta de problemas, sobre todo problemas éticos. Se han cometido diversas atrocidades a lo largo de la historia de la humanidad y del avance científico de las ciencias que avergüenzan realmente a la profesión y que a pesar de que nos han brindado alguna información importante, son experimentos completamente, vamos a llamarlo así, aberrantes, ¿no? Que no deben repetirse y por eso los estudiamos. Uno clásico, el estudio de Tuskegee. En el estudio de Tuskegee se estudiaron a 400 pacientes de raza negra que tenían sífilis. Pero resulta que a ninguno de ellos se les comunicó el diagnóstico, a pesar de que se tenía una opción de tratamiento disponible, como era la penicilina. ¿Por qué no les dijeron del diagnóstico? Para no darles tratamiento. ¿Y por qué fue que no les dieron tratamiento? Para observar toda la historia natural de la enfermedad, desde que uno se infecta hasta que muere. Entonces, es una barbarie realmente cometida en nombre de la ciencia, pero con el aprovechamiento sobre una raza que usualmente tiene diferencias sociales, sobre todo en el ambiente donde se llevó a cabo el estudio, ¿no? Entonces, aprendimos mucho sobre todas las formas crónicas de la sífilis, cómo se presenta la fase latente y todo lo demás, pero la sífilis mata y la sífilis ocasiona lesiones a nivel cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central que son muy graves e incapacitantes. A eso se expuso a estas personas. Como dice aquí, sus resultados permitieron describir el curso natural de la enfermedad, pero los sujetos que pertenecían al grupo experimental no recibieron tratamiento con penicilina. Hay un video para que ustedes puedan ver sobre Tuskegee. Además, se publicaron 13 artículos en revistas médicas de importancia. La cosa no es solamente publicar, sino tener un sentido ético de los experimentos. En el estudio Willowbrook, otra aberrancia, ¿no? Niños con retardo mental fueron infectados con el virus de la hepatitis B para conocer la historia natural de dicha enfermedad. En este estudio se coaccionó a los tutores, a los padres o tutores responsables de cuidar a los niños para que estos puedan ser sometidos a este bárbaro experimento, ¿no? Infectados con un virus que en ese momento era intratable. Actualmente nosotros tenemos tratamiento para la hepatitis B, pero eso tampoco justificaría infectar a nadie para estudiar la enfermedad, ¿no? Otro video más para que puedan tener un poco de información. Y el estudio de Brooklyn, Nueva York, también una minoría, ¿no? Perdón, en el estudio de Willowbrook también eran niños con retardo mental. O sea, no solamente no tenían libre albedrío para decidir por ser niños menores de edad, sino que además tenían retardo mental, ¿no? Entonces no podían expresar de ninguna manera su negativa a participar en este estudio y a ser inoculados con este virus. El Hospital Judío de Enfermos Crónicos de Brooklyn, 22 ancianos fueron inyectados con células cancerosas sin su consentimiento para descubrir la capacidad de rechazo. Otra bestialidad, ¿no? Y sabiendo además de que en los pacientes crónicos, en los pacientes ancianos, el sistema inmunológico ya no funciona de la misma manera, es decir, de todas maneras se le expone a una sobrecarga de una noxa sin tener defensas contra ella, ¿no? Se suspendió la licencia a los investigadores y luego se les expulsó quedando bajo vigilancia. Es una tontería también. ¿Cómo podemos tapar estas cosas? ¿No? Estos investigadores
¿Qué profesión tenía? Médicos, Ah, ya. médicos. Miren, experimentos nazis, ¿no? En las guerras se cometen muchas atrocidades, pero también los médicos no estamos exentos de ellas. Se probaron resistencia del cuerpo a diferentes estímulos como el frío, grandes alturas, poco oxígeno, infecciones, castración, esterilización, ablación de músculos, ¿no? Sumergimiento para ver capacidad de resistencia, en fin. Entonces, antídotos contra la malaria en Estados Unidos en prisioneros y pacientes psicóticos que no pueden expresar su voluntad de rechazo. En Japón también con prisioneros de guerra chinos, igualito, exposición a infecciones, a radiación, en fin, congelamiento. En Vanderbilt, en Tennessee, Estados Unidos, ¿no? Radiación a mujeres embarazadas, pero no era cualquier mujer embarazada, eran mujeres pobres, para descubrir los efectos teratogénicos de la radiación. No tiene ningún sentido hacer eso, ¿no? Y el empleo de la talidomida, que fue un medicamento que no se investigó el efecto en seres humanos, se le usó como antiemético en el embarazo y resultó ocasionar malformaciones congénitas, sobre todo ausencia de extremidades, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades cometidas por médicos nazis en esta guerra, se llevó a cabo el famoso juicio de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial, donde se condenaron además no solamente a los militares, sino a los médicos que cometieron atrocidades con los judíos en su tiempo, ¿no? Lo primero que se rescata en Nuremberg, el consentimiento informado. El consentimiento informado es algo que rescatamos del juicio y el código de Nuremberg, ¿no? Para participar en una investigación. Hay que demostrar que uno desea participar. Pero no solamente que desee participar, sino que está completamente informado de los beneficios, de los posibles riesgos para su salud. Y eso se llama consentimiento voluntario informado. No basta con informar. El paciente tiene que declarar que entiende los beneficios y los riesgos. Bien, el experimento se realiza con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad, ¿no? No para beneficio de los investigadores. El experimento debe diseñarse y basarse en resultados obtenidos mediante experimentación previa. Si ya se vio que no es útil esta información, entonces desechar la información previa. El experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento o daño innecesario físico o mental, ¿no? Y no debe realizarse experimento alguno, ¿sí? Cuando hay una razón a priori para suponer que puede ocurrir la muerte o una lesión irreparable. Además, los riesgos de la investigación no deben superar los beneficios y se debe tener mucho cuidado con los sujetos de investigación. El investigador debe estar preparado, debe conocer el tema y debe estar llano a solucionar los problemas de salud de los investigados que devengan desde su participación en el estudio. El sujeto humano puede tener la libertad de finalizar el estudio cuando él quiera. Ya no quiero seguir 5 años, sino 3 años nada más. Está en total libertad. Y el científico debe estar preparado para en cualquier momento interrumpir el trabajo de investigación o la investigación epidemiológica si ve que el diseño está mal escogido por cuestiones básicamente de seguridad. Después tenemos una declaración de Helsinki, que es el documento internacional más importante relacionado con la regulación de la investigación en seres humanos, ¿no? Fue redactada por la Asociación Médica Mundial en el año 64 y revisada y enmendada en la Asamblea de Tokio en 1975. Bien, tenemos además las conferencias del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas,
de la OMS, que prácticamente establece los mismos criterios en investigación de Nuremberg, ¿no? En el año 79, en relación al caso Tuskegee, se realizó un informe llamado el informe Belmont, que también establecía básicamente los principios éticos básicos y la obligatoriedad de contar con un soporte para los pacientes que tienen limitaciones, sobre todo, ¿no? Para poder tomar decisiones. Aquí tenemos un cuadro donde vemos los hechos históricos, los aspectos éticos incorporados y las pautas de ética, ¿no? Básicamente Helsinki y Nuremberg ven el consentimiento informado. Helsinki, ya que sea esto con un representante legal. La declaración de Helsinki, que establece la presencia de comités de ética de investigación que aprueben la investigación antes de que ésta se lleve a cabo, ¿no? El informe Belmont, que recomienda seguir con los principios éticos del grupo que se está estudiando, y la OMS, que habla de la universalidad de la ética de la investigación. Debe ser en todos los diseños. Entre los principios éticos básicos está el respeto por la autonomía y además la no maleficencia. Es decir, nosotros no hacemos un acto médico para hacerle daño a nadie. Justicia: todos los seres humanos son iguales en dignidad y por ende dárseles un trato justo. En cuanto a la beneficencia, que es el otro factor a considerar en investigación, el tratamiento ético de las personas implica procurar su bienestar, ¿no? Bien. En los estudios observacionales descriptivos, básicamente lo que a nosotros nos interesa encontrar las siguientes variables: persona, lugar y tiempo. Persona, quienes presentan el problema, el lugar donde se presenta el problema y tiempo cuando ocurre el problema. Entonces, persona, ¿quiénes presentaron el problema? Caracterizamos edad, raza, sexo, ocupación, actividad física, nivel socioeconómico, estado civil, tamaño familiar, estilo de vida. En cuanto al lugar donde se presentó el problema, división geográfica, país, provincia, localidad, lugar de residencia urbano o rural, lugar, vivienda, hospital, albergue, vía pública, en fin, ¿dónde se presentó el problema que nosotros vamos a investigar? En tiempo, ¿en qué momento ocurrió? Horas, días, meses, años, estaciones, en fin. A ver. Ya, lo que sigue es para verlo en la clase que viene el siguiente jueves. Bien, chicos, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos a despedir por el día de hoy. El día jueves que viene. Doctor, Sí. doctor, quería hacer una consulta, no sé si lo puede aclarar. Es que varios de mis compañeros me vienen preguntando acerca de la continua 1. Y tengo entendido que la continua 1, me parece, son las participaciones, ¿verdad? ¿O no Sí. tengo muy claro? Pero lo que voy a hacer yo es mandarles un archivo que se va a llamar Evaluación Continua 1, con ejercicios de las diferentes semanas para que puedan resolverlo de manera grupal. Ah, ok, vamos a tener un tiempo límite para ello. ¿Ya nos lo va a explicar con posterioridad? ¿O? No, ya, si no es esta semana, como máximo la siguiente semana lo estoy enviando, pero no va a requerir mucho tiempo uno, a pesar del número de ejercicios, porque va a ser grupal, como les digo. Y de todas maneras queda como repaso. Ya no es muy difícil en realidad, no les va a tomar mucho tiempo.
Y con eso vamos a calificar lo que es evaluación continua 1, ¿ya? Ok, doctor. Pero sí, chicos, necesito más participación de todo el salón, porque después no quiero que les hayan quedado dudas. Estamos repitiendo, como les dije, desde la primera semana, varios conceptos, varias cosas que van a venir en el examen, sobre todo en los ejercicios, que es lo que más puntúa. Entonces, por favor, necesito más participación de todito el salón, ¿ya? No, lo que estaba pensando es que la próxima semana, no tendremos que venir nomás. Vendrán todos, por favor, con gorros, con piñata, con torta, porque es mi cumpleaños. Es lo que estaba viendo si postergamos, pero postergarlo va a significar complicarles a ustedes el horario, probablemente complicarme yo también, así que no hay problema, ahí está, así con toda Sí le cantamos, profe. Venga, la parafernalia. Ya le cantamos, tenemos que Te cantar. amistarás con tu ex, pues Moisés, te amistarás con tu ex para cantar a dúo. No, Ya, chicos, sí, ya la próxima semana seguimos igualito, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar rápido más bien para ver si terminamos un poquito. Tranquilo, no, Moisés, los remember no son tan malos, no te preocupes. Ya, vamos a tratar de avanzar rápido, porque básicamente ya son pistas, o sea, algunos detalles sobre los diseños de investigación y ya entrar de lleno a ese tema, ¿ya? Y como lo veo a Iván, que ha puesto su corazón roto, bueno, entonces ahora me toca a mí. No te preocupes, voy a pasar asistencia perfecta también el día de hoy. sí, Ahorita que no, también estaban diciendo que creo de la semana pasada falta, creo también la sí, no, asistencia. ya lo voy a completar en estos días también, lo voy a completar, no se preocupe. No digo, como te veo con tu corazón partido, entonces chicos, terminamos siendo 8 para las 7 porque me voy para el concierto de Alejandro Sanz también. Así que chicos, No veo, pues, doctor, mucha suerte. ya, con el mayor de los cariños, y como siempre les digo, Dios mediante, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.